Los Thugs, una de las sectas más peligrosas de todos los tiempos, quienes ultimaban a viajeros inocentes con el único propósito de calmar la ira de la diosa Kali, la diosa de la destrucción, y de esa manera evitar un cataclismo en nuestro mundo. ¿Qué hay detrás de la historia de una de las sectas más peligrosas y temidas de todos los tiempos? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y es que los Thugs, también conocidos como los estranguladores, fue una secta que operó en la India desde la Edad Media hasta la década de 1830 y fue una de las organizaciones secretas criminales más mortíferas de la historia. Básicamente, este grupo tiene un origen diluido entre la bruma del tiempo. Lo cierto es que los Thugs, también conocidos como los adoradores de Kali, ultimaban a sus víctimas para ofrecerlas en sacrificio a la diosa Kali, en medio de rituales que contenían un fuerte simbolismo. La primera referencia bibliográfica a este grupo se lo debemos a este personaje que vemos en pantalla, Ziauddin Barani. Este básicamente era un importante pensador político musulmán, quien en el año 1356 hizo referencia a este grupo tan temido en una obra que se conoce como la historia de Shah Firoz, un hombre sin lugar a dudas muy importante, un auténtico intelectual muy respetado en aquel entonces. La secta de los Thugs era integrada principalmente por hinduistas y musulmanes, y en el momento de su apogeo fue una de las organizaciones más temidas de Oriente. La palabra Thug en hindi significa ladrón y en sánscrito alude a algo que podríamos denominar como oculto u ocultación, un origen etimológico muy interesante al cual se le otorgó, más bien se le hacía alusión a este grupo, a esta secta tan extraña, tan particular. No obstante, lejos de lo que uno puede creer como el móvil, como el motivo principal que tenían estos hombres para realizar estos actos tan atroces, el propósito de los Thugs no era realizar este tipo de hechos con el propósito de apropiarse de los bienes de otras personas, de robarlos, sino que realmente estaban movidos por un auténtico fervor religioso. Y es que los Thugs eran conocidos entre los hindús y los viajeros por actuar principalmente en la ruta de la seda, y tras efectuar esta serie de sacrificios rituales efectuaban tétricas ceremonias en honor a la diosa Kali, a quienes ustedes aprecian en pantalla en este momento. Y es que básicamente la diosa Kali, dentro del panteón y la mitología hindú, es la deidad de la muerte y el tiempo, y frecuentemente está asociada a la sexualidad y la violencia. Y también, por qué no decirlo, un sector dentro de la cultura hindú considera a la diosa Kali como una figura maternal y un símbolo de este amor. También encarna lo que los hindúes denominan como el Shakti, es decir, la energía femenina, la creatividad
y la fertilidad. Y es que los Tuks rendían auténtico tributo a esta diosa, se consagraban con devoción, y algunos de los bienes que hurtaban a sus víctimas para posterior ultimarlas eran tributo, eran una ofrenda que los Tuks realizaban a la diosa Kali. A propósito, este tipo de actos tan siniestros, estas ceremonias tan extrañas, inspiraron a George Lucas y Steven Spielberg para realizar la película Indiana Jones y el Templo de la Perdición, tal y como se le denomina aquí en Latinoamérica, o Indiana Jones y el Templo Maldito en España. Una película de 1984 donde se puede observar un grupo realmente peligroso que también le rinde tributo a la diosa Kali. Obviamente hay unas licencias que se tomaron tanto George Lucas y Steven Spielberg para hacer esta cinta un poco más aterradora. Sin embargo, la inspiración de esta secta que aparece en esta cinta viene de los Tuks. Y es que para este grupo el deber religioso, uno de los actos más importantes para consagrarse, para rendirle un homenaje a la diosa Kali, era el poder beneficiarse económicamente de los hurtos, y también en el seno de su sistema de creencias consideraban sagrado y honorable el poder realizar estos sacrificios. No lo consideraban como algo deleznable el cegar las vidas de estas personas, sino realmente era un honor servirle y, por qué no decirlo, atenuar la ira de la diosa Kali. Estos crímenes, que estaban rodeados por una aureola mística, al menos así lo veían los Tuks, tenían un elemento fundamental para ser realizados, y es algo que observan en este momento en sus monitores y dispositivos, y es que los Tuks realizaban estos crímenes, ahogaban a sus víctimas utilizando algo que se conoce como el rumal, o un pañuelo que utilizaban para realmente efectuar estos estrangulamientos. Por eso es que esta secta fue muy conocida por este tipo de actos. Lo cierto es que el origen de este rumal proviene de la mitología hindú, y estas víctimas eran ofrecidas, eran dadas como un tributo para calmar la ira de esta diosa Kali y evitar que no hiciera su irrupción en nuestro mundo durante 1000 años. Y es que para los Tuks este deber sagrado era muy importante. Era el mecanismo que los motivaba a buscar viajeros por la ruta de la seda, personas que de pronto simplemente estaban haciendo un trayecto, los buscaban, hurtaban sus bienes y luego cegaban su existencia con un rumal y ofrecían esta alma para aplacar la ira de Kali y evitar de esta manera que nuestro mundo fuese sometido a una destrucción inusitada. Y es que, como se dan cuenta, dentro del sistema de pensamiento de los Tuks era muy importante efectuar este tipo de actos. Ellos tenían un argot propio, unas palabras en común que utilizaban para comunicarse entre ellos. Este lenguaje se conoce como el Ramasi, y también utilizaban algunos símbolos que sus miembros podían reconocer en los lugares más remotos de la India. Era una especie de lenguaje simbólico con el cual los miembros de este grupo podían identificar a personas que hubiesen hecho parte de esta secta o que en efecto seguían haciendo parte de los Tuks. Sembraron el espanto y el terror en los corazones de viajeros europeos que en aquel entonces, en el siglo XIX, decidían aventurarse, decidían hacer recorridos por regiones remotas de la India y encontraban el final
a manos de este grupo, de esta secta. Sin embargo, el principio del fin de la secta de los Tuks vino a manos de este militar británico, quienes ustedes observan en pantalla, Sir William Henry Sleeman. Resulta que este hombre fue nombrado para comandar a las autoridades británicas y poder socavar, poder ultimar a estas bandas de Tuks y de una vez librar a los caminos de la ruta de la seda de la pesadilla del proceder de estos hombres. A comienzos de 1919 fue enviado a la India y en específico fue destinado a la región de Bengala, en donde, a propósito, al señor William Henry Sleeman se le conoce no solamente por acabar, por acorralar a los Tuks, sino también por cegar la vida del que se conoce hasta el día de hoy como el gran líder de los Tuks, o al menos un personaje mítico dentro de este grupo, y me refiero a nadie más y a nadie menos que a Tugh Behram, que es reconocido por algunos expertos, incluso por el libro Guinness de los Récords, como el asesino en serie más prolífico de la historia. Ojo, esto ya son palabras mayores. Y es que, de acuerdo a los historiadores, Tugh Behram es el perpetrador de una serie de crímenes, desde luego un hombre no de origen militar, sino un civil, por así denominarlo, que tiene la mayor cantidad de víctimas de todos los tiempos, con un número aproximado de 931 personas que perecieron por su propia mano entre los años 1790 y 1830, que precisamente fue el año en el cual Sir William Henry Sleeman terminó con el grupo de los Tuks, con esta secta tan peligrosa. Y es que, de acuerdo a los historiadores hindús, junto a otros 25 Tuks, este señor, este miembro tan emblemático y tan temido, Tugh Behram, conseguía hacer falsas amistades con los peregrinos que solían recorrer diversos caminos abandonados en la India, y cuando estos viajantes permitían a estos Tuks unírseles en su travesía, de un momento repentino y sin previo aviso, los Tuks los asaltaban y luego utilizaban ese rumal para culminar con sus vidas y ofrecer sus almas a la diosa Kali. Según el libro Guinness de los Récords, el culto de los Tuks fue responsable de aproximadamente el fallecimiento de 2 millones de personas en la India. El historiador británico Mike Dash calculó que en específico él había podido atestiguar el fallecimiento de 50,000 personas en total, aproximadamente en el siglo XIX. Imagínense esta cifra tan brutal de este historiador Mike Dash. Y en específico este señor Tugh Behram, este personaje tan funesto, les reitero, 931 víctimas. Y este hombre dejó de existir porque uno de los miembros de esta secta de los Tuks lo traicionó, terminó revelando su ubicación, y cuando las autoridades británicas lo arrestaron, confesó todos sus crímenes y fue llevado a la horca, donde este hombre pereció, y de esta manera también dejó de existir uno de los grandes íconos dentro de esta secta tan peligrosa. Les recomiendo un film que
fue lanzado en el año 1959. Observan el afiche promocional en este momento en sus pantallas de Strangles of Bombay, Los Estranguladores de Bombay, una cinta bastante interesante, una película de aventura del cineasta Terence Fisher, quien quiso llevar a la posteridad esta historia tan dramática y tan extraña relacionada con una de las sectas más peligrosas de todos los tiempos. ¿Y ustedes qué opinan de los Tux y esta serie de sacrificios rituales que le ofrecían a la diosa Kali? Una forma extraña y, por qué no decirlo, extrema de creencia, de religión, de evitar la destrucción de nuestro mundo. Desde luego, yo no tengo la última opinión al respecto. Quiero conocer todos sus puntos de vista ahí en la caja de los comentarios. No olviden que me pueden seguir en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @S. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal, el único que existe, @Mandrágora-Misterios en TikTok. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este punto del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.